Bien, entonces, continuando, ¿se ve lo que estoy compartiendo, donde habíamos quedado? Por favor, si me pueden decir. Sí, dice. Bien, bueno, como les decía entonces, los componentes de aroma y sabor, ¿no? Que se van a producir en las bebidas destiladas pueden provenir de esas dos fuentes principales. Tanto así como en los procesos de fermentación, como de la madera de los toneles, ¿no? En los que se madura el destilado. Pueden ser, o se van a dar, mejor dicho, en esas dos fuentes. Y una más que les decía es que se puede dar en la misma botella, como es en el caso del vino. ¿Esto por qué? Por el corcho. El corcho puede permitir una circulación de oxígeno que en este caso va a generar mejores aromas y sabores en el vino. Pero en el caso de lo que viene a ser el proceso de fermentación, ¿de qué forma va a favorecer o va a ayudar a que se presenten estos aromas y sabor? Entonces es en la excreción por parte de las levaduras de sustancias organolépticamente importantes, ¿no? Las mismas levaduras van a dar lugar a producir aroma y sabor. ¿Por qué? Porque va a haber una producción de alcoholes superiores, formación de compuestos aromáticos, como en el caso de los aldehídos, ésteres y furfural. Entonces, esto ya se da en la etapa o en el proceso de fermentación. También intervienen el tipo y la cantidad de las cepas de la levadura, la agitación, la temperatura, que son importantes en esta etapa a considerar, y esos son los que van a ayudar, obviamente, a mejorar estas características en lo que es aroma y sabor. En el caso de la madera o los toneles que decíamos, bueno, se van a extraer las sustancias de la madera que van a dar lugar a un estímulo de reacciones químicas en la bebida alcohólica, y eso va a generar, ¿no?, estos aromas y sabores dependiendo obviamente de la bebida. Entonces, para eso se tiene que considerar el tipo de madera que se va a utilizar, el quemado y el chamuscado de esta para cuando se utilice para el envejecimiento de cualquier tipo de bebida destilada. Las maderas pueden ser la madera de roble, que es una fuente importante de ácido acético. Además, estimula las oxidaciones y las esterificaciones, que son las que van a generar obviamente estos aromas y sabores, y favorece la formación del acetaldehído, acetal y el acetato de etilo. Entonces, esto en cuanto a lo que se refiere a aromas y sabores que se van a proporcionar a las bebidas, ¿no? Todo esto es importante, no solamente cuando hablamos de una bebida alcohólica es la fermentación y la producción de alcohol de sino todo lo que representa esa producción, todas las etapas que se tienen que ir considerando para obtener una bebida alcohólica con las características deseadas, desde obviamente lo que representa su grado alcohólico, el color, las características organolépticas de en cuanto a sabor, olor, aroma, textura, ¿no? Y el brillo, la transparencia que tenga, son factores de calidad que se analizan mucho desde lo que es la bromatología, ¿no? Entonces, en un análisis bromatológico, cuando hablamos de bebidas alcohólicas, obviamente se mide que el grado alcohólico sea el correcto y que todas las otras estén dentro de lo correcto también. Y ahí se van clasificando las bebidas adulteradas, alteradas por algún tipo de factor en la etapa de elaboración, ¿no? Dependiendo de la bebida. Cada bebida tiene un proceso de fermentación diferente. Aquí hay algunas bebidas espirituosas que vamos a nombrar nada más, que están el ron, está el whisky, ginebra, ¿no? Cada una de ellas representan un proceso fermentativo que se diferencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso del ron es una fermentación alcohólica y obviamente destilación, y se obtiene a partir de las melazas o azúcares procedentes de la caña de azúcar. Esta va a ser su materia prima. En el caso del whisky, es otra bebida que se obtiene también por destilación y se utilizan los cereales, ¿no?
En este caso hay una participación importante de lo que son enzimas, muy parecida a la elaboración de la cerveza, pero obviamente con un grado alcohólico mucho mayor. ¿Por qué muy parecido? Porque se utilizan los cereales, incluyendo la cebada, se puede utilizar maíz, arroz también. Las levaduras, se utiliza la misma levadura que es la Saccharomyces cerevisiae, pero sí es fermentada y su tiempo de fermentación obviamente es mucho más largo y tiene una etapa de envejecimiento. En el caso de una ginebra, es una bebida que se obtiene a partir de una maceración de alcohol etílico de origen agrícola, ¿no? O aguardiente a partir de los cereales o un destilado de cereales con bayas de enebro, perdón. Entonces, se pueden hacer manipulaciones, ¿no? Para poder ir obteniendo bebidas, como en el caso de la ginebra, que se va a dar lugar por medio de una maceración en alcohol etílico de estas bayas o de algún tipo de cereal, y después se va a producir la destilación. Luego está otra bebida espirituosa, que es el anís, que es obtenida por la aromatización de un alcohol etílico con extractos naturales de anís, ¿no? Puede ser este anís estrellado, el anís verde, también se puede utilizar el hinojo u otra planta que tengan estos mismos constituyentes y darle este aroma principal a este tipo de bebida. Luego está el vodka, que es a partir del alcohol etílico también de origen agrícola, y se da una filtración sobre el carbón activado seguidamente de una destilación simple, ¿no? Obviamente ya el vodka ya viene a ser obtenido de un alcohol donde se va a producir diferentes tipos de destilados para justamente ir generando esta bebida alcohólica, pero un grado alcohólico obviamente que vaya a permitir su consumo. Y también se puede hacer la maceración de algún otro tipo de especias para poder generar características organolépticas y proporcionarle algún sabor suave, ¿no? Luego está el licor, que es una bebida también espirituosa, es un contenido de azúcares, es más dulce, es obtenida por aromatización del alcohol etílico, también de origen agrícola, de una mezcla de productos antes mencionados, edulcorados y eventualmente con una adición de productos de origen agrícola. Pueden ser la nata, leche u otros productos lácteos, frutos, vino y así un vino aromatizado. Entonces ya este tipo de bebida espirituosa ya se puede ir mezclando con otro tipo de productos ya que se hayan obtenido y poder ir haciendo un cambio, ¿no? Con respecto a sus propiedades. Luego está el brandy, que es una bebida denominada espirituosa a partir de aguardiente de un vino asociado a un destilado del vino, ¿no? Entonces el brandy es la destilación de un vino, que obviamente envejecida en los recipientes de roble durante al menos un año se puede obtener este tipo de bebida. El aguardiente del vino también se puede dar lugar por medio de una destilación. Y el orujo, que es una bebida espirituosa obtenida a partir del orujo de la uva, ¿no? Si se dan cuenta estos tres últimos, entonces se obtienen a partir de los derivados del vino, donde se va a clasificar entre lo que es brandy, que es una destilación de un vino, el aguardiente del vino, que es una destilación mucho mayor, que va a dar lugar a un 86%, y el orujo, que también es otro tipo de fermentado y destilado del vino, pero a partir de los orujos. ¿Qué es el orujo? Cuando la uva es aplastada, ¿no? Para obtener el jugo, y queda la cáscara con pulpa, ¿no? Que se quita del proceso de elaboración del vino. Entonces a eso se lo denomina orujo, y eso se lo vuelve a utilizar, se lo hace fermentar y se destila y se obtiene ese tipo de bebida espirituosa, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a lo que vendría a ser las bebidas. Solamente ya para terminar, quiero mostrarles las etapas que les había dicho que son muy importantes considerar cuando hablamos de la fermentación. Y son estas etapas. ¿Se ve la presentación? Sí, Lice. Bien, entonces aquí tenemos lo que habíamos hablado, ¿no? Que depende mucho
la bebida, la materia prima que se vaya a utilizar para obtener una determinada bebida, ¿no? De las melazas vamos a obtener un carbohidrato, de las uvas vamos a obtener un carbohidrato, del whisky vamos a obtener un carbohidrato y de la cerveza lo propio. Entonces, con respecto a eso, vamos a hablar de las tres etapas principales que sufren estas bebidas, ¿no? La etapa 1 es la conversión, entonces, del almidón en maltosa y en dextrinas, ¿sí? Entonces, eso principalmente en lo que hemos nombrado cuando existe una materia prima donde principalmente su carbohidrato es el almidón. Cuando sucede eso, tenemos una acción importante de enzimas, que es la diastasa, que es un conjunto de enzimas como amilasas y peptidasas, como ejemplo. Y eso se da en la etapa de germinación, ¿no? Que hemos visto también. Y en esta primera etapa hay una transformación de almidón a maltosa. Luego viene la segunda etapa, donde esta maltosa se tiene que convertir en glucosa. Eso por presencia de la maltasa, que también es producida en la etapa de germinación. Aquí es donde se hace la adición, obviamente, de lo que es la levadura, que va a depender del tipo de temperatura que necesite para poder iniciar la fermentación. Y la tercera etapa es la conversión de la glucosa en alcohol, ¿no? Por un conjunto de enzimas que se van a presentar dentro de la levadura y van a dar lugar a la transformación de la glucosa a alcohol y a CO2. Entonces, esas son las tres etapas que ustedes tienen que considerar cuando hablamos en cuanto a la elaboración de las bebidas alcohólicas. Ahora, para terminar, les pregunto, en el caso de lo que es la elaboración de la cerveza, ¿cuáles son las etapas que se van a producir en cuanto a su elaboración? Son tres que hemos nombrado. ¿Cuáles se van a producir en la elaboración de la cerveza? ¿Quién me puede responder? Primero hablaremos de cuáles son estas tres etapas. ¿Cuáles son estas tres etapas que dan lugar a la elaboración de la cerveza? A ver, pregunto a Eldi, ¿cuáles son las tres etapas que se van a dar lugar en la elaboración de una bebida alcohólica? Eldi, ¿me escuchas? Sí, eso es lo que a veces aquí afuera están vendiendo, y apenas lo escucho a veces. Sería uno que sería la etapa de maltosa glucosa, de glucosa alcohol y hay una que no me acuerdo, Inge. Hay una que te has saltado en todo caso. A ver, Carolina, ¿cuál sería? Carolina, ¿cuáles serían? Dicen, sería la obtención del mosto, la fermentación, el envase y embotellado en general. No, las etapas que estamos nombrando. Eldi ha nombrado dos, pero son tres etapas. A ver, ¿quién puede nombrar las otras? A ver, María Elena, ¿cuáles serían esas etapas? ¿Me escuchas, María Elena? Purita. Ingeniera, yo le puedo responder. Sí, Alison, dime. La primera etapa dijo que era de almidón a maltosa. La segunda es de maltosa a glucosa. Y la tercera era de glucosa a alcohol. Así, exacto. Entonces, esas son las tres etapas que vamos a considerar. Ahora les pregunto, en el caso de lo que es, a ver, el vino, de estas tres etapas se van a producir la primera, la segunda o la tercera. A ver, Ludmila, si se ha entendido, me vas a poder responder, si no, vamos a ver. Ludmila, en el caso del vino, ¿cuál de las tres etapas se dan? ¿Se dan las tres? ¿Se dan dos? ¿Se da una?
¿Me escuchas, Ludmila? Sí, doctora. Buenos días. Buen día. En la segunda etapa, creo que sí. La segunda etapa es transformación de maltosa a glucosa. ¿Será así? A ver, No, Rafaela. sería de glucosa a alcohol. No, perdón. Exacto. Sería la tercera etapa, ¿no es cierto? Es decir, cuando hablamos de estas etapas que les estoy nombrando, tienen que pensar en el carbohidrato que se está utilizando para la elaboración de la bebida. Entonces, si yo digo la uva, ¿cuál es su carbohidrato? La glucosa. Y la glucosa no necesita ninguna transformación previa a eso, porque ya tenemos el azúcar fermentable. Entonces, ya vendría a ser la tercera etapa, porque esta glucosa se va a transformar en alcohol o en etanol, más el CO2, ¿no? Que es la reacción clásica de lo que es la fermentación alcohólica. Ahora, en el caso de lo que es la cerveza, ¿cuáles son sus etapas en el caso de la cerveza? A ver, Rafaela. Rafaela, ¿me escuchas o no? Buenos días, ingeniera. Sí, Ya. en el caso de la cerveza sería las 3 etapas, como ya mencionó mi compañera Eldi, desde procedimiento enzimático, desde la transformación del almidón Exacto. para obtener el carbohidrato. ¿Sería desde la transformación del almidón a qué? A A maltosa. Sí, a maltosa. A maltosa. Luego viene la transformación de maltosa a glucosa. Sí, de Y de glucosa al alcohol, ¿no es alcohol. cierto? Entonces, eso por favor tomen en cuenta, ¿no? Es muy importante identificar las diferentes etapas que se pueden dar en lo que es la elaboración de una bebida alcohólica, considerando lo que de inicio el carbohidrato que va a generar esta fermentación. Y obviamente para eso tienen que conocer o las características, por lo menos, de la materia prima de cada una de las bebidas. Por ejemplo, a ver, en el caso del ron, la materia prima del ron es la melaza, que se obtiene a partir de la caña de azúcar. Entonces, ¿cuáles serían sus etapas de fermentación en el caso de la elaboración del ron? A ver, ¿quién me responde? Ingeniera, sería la tercera etapa En la tercera etapa, ¿por qué? porque dijo que era de la caña de azúcar y supongo que contiene mayormente glucosa, ¿o no? Sí, puede ser considerado así, pero sabemos que la sacarosa es un disacárido, ¿no? Entonces va a necesitar la fragmentación primero de la fructosa y la glucosa y recién se va a obtener la glucosa para posteriormente ser transformado en el azúcar más simple que es la glucosa y va a iniciar la fermentación. Entonces tendría que ser desde la segunda, ¿no? Porque estaríamos hablando del azúcar, que es un disacárido. Y para que se dé lugar a la fermentación necesitamos la glucosa. Entonces sería la etapa 2 y la 1, que se daría en cuanto a la elaboración del ron. ¿Sí? ¿No sería la 2 y la 3, Lice? Ay, perdón, la 2 y la 3, perdón, sí, sí, 2 y 3. La 1 ya no entraría porque obviamente sería considerado un carbohidrato más complejo. La 2 y la 3. ¿Por qué la 2 y la 3? Porque de un disacárido va a pasar a formarse la glucosa y en la tercera etapa de la glucosa a lo que es el alcohol. Bien, entonces eso en cuanto a lo que son las bebidas alcohólicas. Vamos a terminar con eso. Y hasta aquí sería su examen. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o alguna duda que tengan? Bien, entonces voy a dejar
cuestionario con los videos cortos que van a ver para justamente responder estas preguntas que tienen que ver justamente con las cervezas, la cerveza elaborada, la Ale y la Lager, las levaduras que conforman esto y la elaboración del Fernet, ¿no? Que son preguntas, son videos cortitos donde ustedes van a necesitarlos para responder y esa sería su actividad que tienen que presentar para el lunes y no se olviden su perfil también que tienen que presentar para el lunes. Y hoy día vamos a definir algunas cosas con la doctora Ortube y creo que mañana tienen clases con ella o pasado. Mañana, ingeniera. Mañana, ¿no? Entonces ya mañana seguramente ella también ya les va a decir lo que ella considera importante también, ¿no? Dentro de su materia. Así que eso. Y eso seguramente va a estar reflejado, pienso yo, en la parte de la metodología. Entonces tienen que considerar eso para poder terminar su perfil o modificarlo si es que va a requerir una modificación, ¿no? Si va a ser el caso. Bien, entonces terminamos ahí. Nos vemos el próximo lunes. Prepárense, por favor, para su examen. Y en el transcurso de la semana, ya saben, si tienen alguna duda, no hay ningún problema, me preguntan para poderla aclarar y nada más. Entonces, nos vemos o nos hablamos el próximo lunes. Que tengan una buena semana. Igualmente, ingeniera. Luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, chicos.